nombre es Héctor Nieblas, es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy, como todos saben, es el inicio de la fecha de la temporada más importante en el cristianismo. Es el propósito por el cual Cristo se encarnó. Y este domingo celebramos y recordamos la entrada triunfal, a lo que le llaman muchos la entrada triunfal a Jerusalén. Podemos ver una imagen ahí representativa de la serie que está ahorita de moda, ¿no? Una serie muy bonita que nos representa más o menos qué es lo que experimentó Jesús en esos momentos. Pero esta entrada triunfal de Jesús no solamente fue celebración, también fue algo de mucho conflicto. Y normalmente cuando pensamos en este día, lo relacionamos únicamente con este evento. Cuando Jesús llega, le llevan las palmas y gritan, Hosana, hijo de David. Pero la historia bíblica no solamente lo relaciona con este tema, sino que Jesús va al templo y hace algo que la mayoría quería que fuera al templo, pero no actúa como la gente quería que lo hiciera. Después, este mismo capítulo que estaremos viendo en el Evangelio de Mateo, también nos muestra una historia medio rara que hemos escuchado siempre, donde Jesús maldice un árbol. Y se nos hace un poquito, a mí se me ha hecho muy extraño siempre, porque cuando lo leía tenía algo raro en lo que yo comprendía acerca del pasaje, por lo que les invito a ir a este pasaje, si traen sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, versículo 21. Aquí vienen los pasajes que estaremos viendo. ¿Y qué les parece si oran por mí? Esta semana que estuve estudiando este pasaje, sinceramente fue muy revelador para mi vida y sobre todo penetrante a mi persona. Un pasaje que me ha confrontado y que el Espíritu Santo me lleve a transformar mi vida principalmente. Y el día de hoy que estaré hablándoles acerca de este tema, espero que el Espíritu Santo también hable a sus vidas y pueda transformarla. Amén. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos para iniciar? Señor, te damos gracias porque nos has regalado, Señor, la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, y el día de hoy poder celebrar juntos el inicio de lo que tú tenías como propósito, Señor. Te doy gracias por la vida de los hermanos, Señor, que están el día de hoy aquí. Hay muchos que faltaron, Señor, pero sé que los que están aquí, Señor, son los que quieres que escuchen este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones como lo has hecho con el mío, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre a sus corazones, Señor, y transforme su vida, Padre. Úsame, Señor, y ayúdame a ser de bendición para los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Antes de pasar al pasaje, déjame te hablar un poquito acerca del Evangelio de Mateo. Este es uno de los evangelios que recopilan la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante la muerte de Jesucristo y aproximadamente entre 30 y 40 años, los apóstoles estuvieron hablando y repitiendo las enseñanzas de Cristo, las que ellos se acordaban. Pero entre Marcos y Mateo decidieron recopilarles informaciones y ponerlas en escrito, porque un día ellos iban a morir y esas enseñanzas iban a quedar posiblemente desviadas de lo que Jesús estaba enseñando. Por lo que Mateo tiene un punto muy importante que compartir a su audiencia, a las personas que iban a leer estas cartas. Es presentar a Jesús como el Mesías que hemos estado esperando desde mucho tiempo. Por lo que Mateo lo presenta como la continuación del Antiguo Testamento, al presentarlo como el Rey, el Hijo de David, alguien más grande que Moisés y Dios con nosotros. Por lo que Mateo tiene una idea clara, que es contestar esa pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Sin duda, esta es una pregunta que vamos a ver por todo el libro
Y hay una escena muy importante en el capítulo 16. Entonces, ¿se acuerdan que están diciendo los discípulos? Jesús, unos dicen que eres este, otros dicen que eres este. Y Pedro les dice una respuesta muy famosa, ¿no? Les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo nos da una respuesta clara acerca de Jesús. Tú eres el descendiente de David, el rey legítimo de Jerusalén que hemos esperado, el que gobernará como si Dios mismo gobernara la tierra. Y sigue avanzando este pasaje en el 16, y Jesucristo les dice en el mismo pasaje que es necesario de que vaya a Jerusalén para que sea asesinado por los líderes de Israel. Y responde la misma persona que lo aduló, se dice, ¿no? El que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él responde, intenta responder de la misma manera, diciéndole algo bonito, ¿no? No, ¿cómo vas a morir si? Pero Jesús lo reprende. La misma respuesta que Pedro pensó, ahora nos surte el mismo efecto. Y desde ese momento, Jesucristo tiene una meta directa sí, una meta precisa, que es ir a Jerusalén a morir. Por lo que sus discípulos parecieran no estar en conexión con él, pero Jesús está consciente de que su llegada a Jerusalén es el inicio, la llegada a Jerusalén es el final de su ministerio y ha llegado el inicio de la muerte que él está planeando. Por lo que a partir del capítulo 16 vamos a ver cómo las cosas se han ido tensando y tensando. Jesucristo, alguien que está tratando de pasar desapercibido, no digas que yo soy el Mesías, si hay alguien que te sana, no digas que yo lo hice. Pero los líderes judíos más y más, cada vez están más y más atentos a lo que Jesús está haciendo. Y llegamos en ese contexto a este pasaje que es del 1 al 11. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, que significa monte del higo maduro, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué está haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselo de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendía sus prendas sobre el camino y otras cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, Hosana, que significa sálvanos, Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús ha llegado a Jerusalén una semana antes de lo que es la Pascua judía. Este es el inicio del calendario cristiano, algo muy sobresaliente para nosotros. Y sobre todo, al llegar una semana antes, te da la posibilidad de poderte mover. Según los rastros arqueológicos, Jerusalén en ese tiempo era alrededor de 70,000 personas las que vivían ahí. Se piensa que en la Pascua judía llegaba a haber hasta 400,000 personas que venían judíos que venían de todas partes, incluidos gentiles.
Esto era algo parecido como si aquí este edificio es como para 280, 300 personas. Imagínense que metemos a 1000 personas aquí. De seguro muy pronto va a oler a sobaquito, vamos a estar oliendo los aromas de los demás y vamos a estar muy apretados, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús llega a esta ciudad, nos dice la palabra que llegó por el monte de los olivos. Y es algo muy importante porque usa palabras montes y hacia dónde se dirige. Quiero que tengas muy en cuenta esto para la historia. Jesús va hacia una cima, ¿ok? Va subiendo y es necesario que use un burrito. Por lo general, si llevas cosas cargando, va a ser muy difícil que llegues o vas a llegar muy cansado a la parte superior, por lo que Jesús y sus discípulos van cargando cosas y es necesario ir por un burrito. Y en el camino en el que iban, era un camino que llevaba hacia el templo y evidentemente estaba inclinado. Jesús pareciera que sabe lo que debe ocurrir. Y no solamente eso, sino que Él pide que traigan las cosas que necesita, como si fuera una película de espías. Muchos dicen que porque es Dios y lo sabe todo, pero pareciera que Él está involucrado con alguien más y dice unas palabras claves, ¿no? Le dice, si alguien te pregunta, dile que el Señor lo necesita. Casi puedes ver a Jesús diciéndole, hey, Él ya sabe. Y podemos ver cosas semejantes, también lo vamos a ver el jueves, que Jesús usa este método de comunicación. Pienso que Jesús está haciendo las cosas, cuando veo este pasaje, que Jesús está haciendo las cosas intencionales. Jesús no va a Jerusalén porque se le ocurrió. Jesús no le dice, trae un burrito porque tuvo una revelación ahorita y rápido, tráemelo. Jesús está haciendo las cosas por un propósito en especial. Y por lo que va por la montaña caminando y sale esta multitud gritando, Hosana, hijo de David, porque todas estas personas han escuchado de lo que Jesús hizo en Galilea, escucharon de los milagros, escucharon de las sanaciones y sobre todo escucharon sus palabras y llegaron a la conclusión de que Él es el hijo de David que debe de estar reinando. Pero recuerdo, pienso que esta escena fue muy sobresaliente. No sé si alguna vez han escuchado gritar a una multitud. Es algo que te eriza la piel. Es algo impresionante. Hace poquito jugó México contra Portugal, estuvieron cantando ahí, pero hace unos años jugó un partido México contra Alemania en un mundial y fui con mi papá al Cinépolis a ver el partido del mundial. Y hubo algo muy impresionante, no solamente del momento, sino que la sala estaba llena y cuando el futbolista mexicano metió gol, y que eso era todo lo que todos los mexicanos estábamos esperando, que metiera gol este jugador. Todos gritaban, estaba mi papá de este lado, yo estaba en la esquina y estábamos como a la mitad del escenario y todo estaba lleno, ¿no? Y gritamos, ¡gol! Todos nos brincamos, era domingo en la mañana y no solamente te emociona el gol, sino cuando escuchas a un grupo de personas gritando lo mismo emotivamente, te transformas y la piel se te eriza. Hay algunos que lloraron. Yo pues estaba solo y cuando quise saludar a mi papá estaba abrazando a alguien que no conocía de lo tan contento que estaba y pues bueno, así no, esas cosas pasan, por lo que yo creo que el pueblo de Israel algo semejante pudo haber experimentado cuando miraron que la promesa de milenios, bueno, siglos han estado esperando, se está cumpliendo. Y estoy seguro que pensaron, las cosas van a ser como deben ser a partir de hoy. El verdadero rey está llegando. En el pasado, Jesús siempre evitó decir que era el Mesías. La Biblia nos menciona que nada más hay un personaje que Él le dice directamente, que es la samaritana en el pozo, pero Él siempre evita esto que sea reconocido. Inclusive hay unos que le dicen, hey, no digas nada, no digas quién te hizo esto, mejor ve al templo, ofrece un sacrificio. Y así, ¿no? Él trata de mantener algo que le llamamos bajo perfil, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo le haces? Vemos a Jesús
no intentando callar a nadie. Creo que va con una actitud de haciendo a todos, sino Él es el Mesías. Él sabe la verdad. Y ¿sabías que Jesucristo no es el primer rey que llegó así? No es la primera vez que esto ocurre en la Biblia. No es el primero que llega y la gente está gritándole y diciendo palmas y llegando en un burrito. Hay otros reyes en la historia de la Biblia. Uno de ellos es el rey David. No sé si recuerdas que su hijo lo quiso asesinar, quiso quedarse con su trono, pero después de eso, cuando el rey David es reinstaurado, él llega en un burrito y la gente lo recibe así. Segunda de Samuel 16. También podemos ver algo semejante con Salomón, cuando el rey David le entrega su trono para que él sea rey. Y de igual manera usa su asna. Por lo que hay algo interesante. Siempre que un rey llega a la ciudad, va al templo. Y no solamente eso, no solamente pasó de esa buena forma, también pasó de otras maneras. 200 años antes de que Jesucristo naciera, hubo una revolución en Jerusalén, donde el pueblo de Israel se levantó en armas y desde el templo pudieron liberarse de un imperio que los estaba oprimiendo. Y sabían y fueron coronados como reyes este tipo de familiares que tomaron la ciudad. Y desde Jerusalén empezaron a reinar, como dijeron, la forma en que las cosas que deberían de ocurrir. Así que ¿qué está haciendo Jesús? Él ha estado esperando por toda su vida que nadie sepa que Él es el Mesías, pero ahora ha llegado el momento de revelarlo. Y Mateo es lo que está haciendo, llevándonos de la mano a que sepamos quién es este Jesús. ¿Quién dice la gente que es? Pero sobre todo, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir Mateo con que Jesucristo es el Rey? Dudo mucho que la perspectiva de Jesús, ¿cuál era la meta de Jesús para llegar a Jerusalén? Llegar a morir. Pero la gente está pensando que llegue para gobernar. Dudo mucho que la perspectiva de gobierno que la gente tiene acerca del rey es muy diferente a la que Jesús tiene. Hay algo muy interesante que necesitamos saber. Ya vimos que Jesús tiene una perspectiva diferente de lo que se necesita hacer en Jerusalén a lo que el pueblo quiere que suceda. ¿Saben ustedes que hubo un debate en esos tiempos, en la antigüedad, acerca de cómo debería llegar el Mesías? ¿Cómo sería la llegada del Mesías? Ese debate era por dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno, el que habla de cómo llegaría el Mesías, dice Zacarías, que iba a llegar montado en un burrito, siendo humilde y misericordioso. Pero también hay otro pasaje que dice, y verán llegar al Hijo del Hombre descender en las nubes. ¿Han escuchado acerca de este pasaje? ¿Verdad? Muy famoso, muy usado por Jesús. Y la gente se preguntaba, ¿cuál de las dos formas va a ser? Nada más puede haber un Mesías. ¿Cuál de las dos formas va a ser? Y durante el tiempo aproximado de que fue escrito esto, un rabí judío muy, muy famoso, tanto que lo pusieron en sus cartas más importantes de estudios, dijo, bueno, eso va a depender. ¿De qué? Va a depender del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios ha cumplido lo que le propuso a Dios, veremos al Mesías llegar en las nubes. Pero si no, y hemos fallado a lo que hemos sido llamados, veremos llegar al Mesías de una manera humilde. Porque las cosas las hemos hecho mal. Sin duda alguna, la llegada del Mesías era algo que todo el pueblo estaba esperando. Y Jesús tiene un propósito en específico. Era evidente que en el contexto no solamente era alegría, sino que estaba demostrando
algo muy importante. Jesucristo ha sido nombrado rey por el pueblo e inmediatamente va al templo. Pero hay un gran problema. El problema es de que hay líderes, hay alguien que está siendo nombrado rey, hay un juez o una persona que está representando a la persona que se llama el rey de todo el mundo, César Augusto. Pero hay algo muy interesante: a la ciudad que estás llegando ya cuenta con un rey. Cualquiera de todos los escenarios es digno de muerte. ¿Qué está haciendo Jesús con esta entrada triunfal a la que nosotros siempre principalmente nos enfocamos nada más a las palmas y a la entrada? Aquí es una escena. Vamos a ir a la otra escena. Pero antes de continuar, me gustaría comentarles algo. Nosotros en nuestra familia, en la grande, extendida, nos gusta jugar a los juegos de mesa. Y es muy común que juguemos a un juego que puede ser diabólico y también muy usado para unir a la familia, y estoy seguro que lo conocen, ¿no? Se llama el Uno. ¿Han escuchado el juego del Uno? Pueden unir mucho a la familia y después terminan todos peleados, ¿no? Porque hay alguien que está haciendo trampa o algo así. En una ocasión estábamos en la casa de mi mamá hace algunos años y estábamos jugando, y estaba mi sobrina Regina. Todos sabemos que cuando te queda una carta, ¿qué palabra tienes que decir? Si no pierdes, ¿verdad? O jalas cuando tiras tu última carta. No es un gane legítimo. Entonces, mi sobrina estaba así muy feliz, gritó uno porque le quedaba la última carta, y cuando tiraba a alguien más, mirábamos nada más cómo abría los ojos y que le quedaba cada vez menos tiempo para ser ella la ganadora, y lo tiraba a otra, y más se iba haciendo grande su sonrisa, y tiraba a otro y más feliz se ponía. Y a lo último, ella tenía una carta, un 2 verde. Ella a lo último tiró mi hermano Daniel. En efecto, la carta tenía un 2 y era color verde. Y gritó mi sobrina: ¡Sí! ¡Gané! Decía. Y la verdad, esta imagen es la que me representa más a mi sobrina cuando recuerdo ese momento, porque fue tanta su emoción de lo que había estado esperando, que lo consiguió. Pero lamentablemente no había visto ella que evidentemente era una carta verde, tenía un 2, pero era un más 2, y terminó perdiendo este juego. Por lo que en ocasiones, por lo que podemos ver llegar a Jesús a esta ciudad, y lo que la gente quería que ocurriera era: llegó el rey, el verdadero rey, tiene que ir al templo a tomar control de lo que debe de ocurrir, lo que en realidad debe pasar, así como ocurrió hace 200 años, así como pasó con el rey David, así como con Salomón. Este es el rey, el verdadero rey. Pero no pasa lo que exactamente ellos querían. Cuando vemos el Antiguo Testamento, es muy común que veamos a los profetas que hagan cosas que Dios les mande. Hay un profeta que Dios los manda a hacer una representación pública que cause incomodidad. Uno de esos profetas, el profeta Isaías, el Señor lo manda a que se quede bichi, a que salga desnudo, para representar lo que le iba a pasar al pueblo por la forma en que vivían. Eso mismo es lo que le iba a pasar en las manos del pueblo asirio. Hay otro profeta que se llama Ezequiel, que en su momento Dios lo mandó a que se cortara el pelo con una espada. Si con una máquina a veces no queda bien, ahora imagínate con una espada, queda feo, para demostrarle al pueblo qué tan humillante iba a ser
lo que el pueblo de Babilonia le iba a hacer a la nación de Israel por no vivir conforme a lo que Dios les ha llamado. Por lo que Jesús parece tomar estas ideas, no de andar bichi ni de andar pelón, sino de hacer llamados públicos incómodos. Es como si el día de hoy fueras a la Ciudad de México, porque hoy te nombraron rey en Hermosillo, y quieres ir a la Ciudad de México y empiezas a decir las cosas que quieres, que tienen que hacer todos, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 12 al 13. Jesús entró en el templo y comenzó a echar afuera a todos los que compraban y vendían animales para sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes, y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que estos están diciendo? Y Jesús nada más les dice: hey, sí oigo. ¿No han leído las escrituras? ¿No han leído su Biblia? A los niños y a los bebés les ha enseñado a darle alabanzas. Ojo, es un pasaje que únicamente habla de Dios. Luego Jesús regresó a Betania, donde pasó la noche. Gracias. Vaso Jumbo de Rebeca, ¿no? Versión Rebe. Todos los ojos sin duda estaban sobre Jesús, el rey que iba a entrar a Israel, después ir al templo, que era el corazón de los líderes del pueblo. Y hay una situación muy grave. Empieza a atacar el corazón monetario, religioso, político de ese lugar. Pero hay una situación. Cuando él hace eso, ¿qué dice el pasaje? ¿Quiénes empiezan a acercar? Los cojos, los niños, aquellas personas que no se podían acercar. Normalmente muchos piensan que era malo que hubiera dinero ahí, pero la verdad es que no. Cuando tú vas a un país que no es tu país y vas y entras a otra parte, lo primero que haces, ¿qué es? Si vas a China, ¿qué vas a hacer lo primero? En el aeropuerto mismo, cambiar dinero, ¿no? Vas al otro lado, o bueno, era muy común que antes de cruzar, mirabas ahí en el, hey, mira, está más barato los dólares, ahí hay que cambiarlo, ¿no? Aquí también algo semejante era lo que pasaba. Ibas a pasar una semana en Jerusalén, ibas evidentemente a pasar la Pascua, necesitabas comprar un sacrificio porque no ibas a caminar kilómetros de días con un animal en tu espalda. Mejor esperabas, juntabas tu dinero, llegabas al templo, lo comprabas y te dirigías a hacer el sacrificio de agradecimiento y lo llevabas a tu casa. Pero aquí hay algo muy interesante. Todo esto era normal. Todo esto era parte de lo que está escrito en la ley, que se podía hacer. Todo esto era permitido. Hay alguien que debe de supervisar estas actividades y darle el visto bueno. Esa persona era el sumo sacerdote y él decía: eso está bien, esto está mal. Aquí hay una representación del templo en el tiempo de Jesús. Normalmente los cambistas y las personas que vendían cosas estaban afuera del templo. Estaban por acá, por acá, por acá. Pero en ese momento, estas personas estaban aquí. Lo que se le llama el patio de los gentiles. El propósito del templo de Dios no solamente era para que el pueblo de Israel pudiera asistir, a adorar a Dios.
En Crónicas, cuando Salomón construye el templo, dice: los gentiles vendrán a ti en agradecimiento porque has contestado sus oraciones. Pero ¿quién va a llegar a orar ahí? Con un lugar, ¿cómo vas a llegar a agradecer a Dios un lugar lleno de excremento? ¿Cómo vas a llegar a orar a Dios cuando lo más importante es la venta de animales? Hay algo que no está como debe de estar. ¿Y vieron los animales que dice Mateo que salieron? Son palomas. Si sabes del tema de sus sacrificios, las palomas eran para los pobres. Ellos están más interesados en hacer algo más. El sacerdote está totalmente perdido en otra cosa. No está enfocado en lo que Dios está mandando. Jesús cita las profecías o las palabras de los profetas de Isaías y Jeremías. Profetas que hablaron acerca de este tipo de comportamiento que es apartado a la voluntad de Dios. Y algo les va a pasar a las personas si no vuelven a este camino. Mira lo que dice el pasaje completo de lo que Jesús les menciona acerca de Jeremías. Jeremías 7, 3 al 11 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí. El templo del Señor está aquí. Es una forma de decir que es algo muy importante. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar al extranjero, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir, porque el templo está aquí. No se dejen engañar. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí para repetir: estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Por lo que Jesús cita a un profeta que les está diciendo: vuelvan de sus caminos. Las cosas no están bien. Lo que están haciendo nos llevará a destrucción. Lo que están haciendo traerá ruinas a la ciudad. Y no solamente eso, destruirá el templo. Te pregunto, ¿qué piensas que pasó por la mente de los sacerdotes al escuchar esas palabras de Jesús? Solamente es una cueva de ladrones. Estoy seguro que Jesús en todo este pasaje está siendo intencional. Y Jesús sabe que ellos conocen la palabra de Dios y saben de qué está hablando. Y sobre todo, me pregunto, ese templo que ven ahí ha sido el templo más grande que se construyó en Jerusalén. La versión más grande, hecha por Herodes. Pero me pregunto si Jesús
les está dejando ver que eso también se va a ir. Las cosas no están bien, no han estado bien. Jesús se va a Betania y miren lo que les dice en los versículos siguientes, del 18 al 22. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio una higuera junto al camino. Bueno, esa es la de los chicotazos, se me había pasado. Es muy difícil para mí tener las diapositivas, hermano. Pero bueno, sobre el camino, se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelvas a dar fruto. Y de inmediato la higuera se marchitó. Al ver esto, sus discípulos se quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esas y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Siempre que leí este pasaje, siempre entendía en mi forma de ver que si hay algo que creo muy fuerte, eso es lo que va, con mucha seguridad, eso es lo que va a ocurrir. Algo así como diciendo Jesús: si yo tengo poder y tú lo crees, tú también vas a poder tener un poder. Eso es lo que normalmente tendía a pensar. Pero, ¿por qué la higuera? Te aseguro de algo: Jesús no está enojado con los vegetales, ni con los arbolitos, ni con los árboles frondosos, ni los frutales, ¿no? En la semana fuimos a la casa de un hermano, y no voy a decir su nombre, pero este hermano nos presumía su árbol, ¿no? Y saca su bastón para decir que ya parece como los viejitos, ¿no? Y estaba muy contento porque el árbol estaba verde y muy bonito. Y por lo general, cuando un árbol está verde y frondoso, y principalmente en primavera, ¿qué es lo que buscamos? Frutos, ¿no? Y este hermano estaba muy contento porque quería presumirnos que ya habían salido los primeros frutos de su árbol. No voy a decir su nombre, pero empieza con P y termina con Edro, ¿no? Entonces, en realidad es algo muy interesante lo que Jesús está hablando acerca de esto. Porque en la Biblia, Jesús no es el primero que habla acerca de árboles, frutos y todo esto. Esto es un lenguaje muy común en la Biblia. Nos habla desde Génesis del árbol de la vida, del conocimiento, el otro del conocimiento del mal, el cual si lo comes, morirás, ¿verdad? Pero también hay otros pasajes donde los profetas hablan acerca de los árboles y sobre todo que Israel es un árbol que Dios ha plantado y sobre todo un árbol de higos. Jesús no es alguien que se le va ocurriendo las cosas, a lo que yo voy viendo en este capítulo, es alguien que está consciente de lo que está diciendo. Por lo que este es un momento específico que aprovechó para hablarles y enseñarle algo a sus discípulos de una verdad muy importante de donde están y que deben estar enterados. Este profeta es el profeta Miqueas. Este profeta en los capítulos primeros, que es como el 3, te lo voy a leer rápido para que no vayas hacia allá. Dice, el capítulo 3, versículo 8 al 12, dice: escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con bases en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, solo profetizan a menos que se les paguen. Sin embargo, todos alegan depender de Dios. Nada malo nos puede suceder, como en el templo, ¿no?
Porque el Señor está entre ustedes, dicen. Por causa de ustedes el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Y mire lo que dice en el capítulo 7, que es cuando habla aquí específicamente de la higuera. Miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda nada, ni una sola persona honrada sobre toda la tierra. Son todos asesinos, le tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen soborno. La gente con influencias obtiene lo que quiere y juntos traman por torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como el cerco de espinos, pero ahora viene con prontitud el día de la justicia. Jesús tiene un propósito profundo en lo que habla. Y él ve este momento preciso para hablar acerca de eso a sus discípulos. Jesús, las escrituras nos hablan que el pueblo de Israel iba a ser la anfitriona, de la presencia de Dios en la tierra. Por tal motivo deberían de vivir de una manera diferente. Y las naciones, a consecuencia de esto, podrían venir y recibir la bendición. Pero su forma de actuar ha dejado el propósito por el que las cosas se han hecho, las ha dejado de lado. Se han alejado totalmente. Ellos han cambiado todo esto y lo han transformado. Transformaron el templo en un lugar que representa la presencia de Dios. Lo redujeron a un tianguis, a un lugar donde pueden sacar dinero de estos, donde pueden aprovecharse de la fe del pobre. Por lo que Jesús está hablando no es algo nuevo, es algo que ya habían experimentado 700 años, 500 años antes. Y los discípulos, aunque están sorprendidos de la higuera, ellos parecieran no estar muy convencidos de lo otro, de lo que Jesús les está enseñando. Y déjame les digo lo siguiente, o les pregunto lo siguiente. Después de esto, cuando Jesús está explicándole acerca de la higuera, les dice: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer esto y muchas cosas más. Hasta le pueden decir a esta montaña. ¿Dónde han pasado todo el capítulo Jesús y sus discípulos? Estuvieron subiendo. Se fueron a Betania y están regresando en la mañana. ¿Qué montaña está atrás de ellos? El templo. El templo de Jerusalén está detrás de ellos. ¿Qué pasa cuando avientas una piedra al mar? Se va al fondo, ¿verdad? Ahora imagina una montaña. Las cosas no están como deben de ser. Creo, a lo que estoy viendo, conforme a todo lo que habla el pasaje, Jesús está diciéndoles: la forma en que están viviendo traerá las mismas consecuencias que en el pasado. Traerá la ruina de Jerusalén y traerá la ruina del templo. ¿Se acuerdan por qué decían que Jesús era como un terrorista cuando lo estaban juzgando? Él dijo que iba a destruir el templo.
pero en realidad sus actos en contra de Dios han dejado ver que ellos mismos son los causantes de esto. Jesús usa a los profetas, pero sin duda su palabra es más que los profetas. Y podemos ver que en el año 70 pasó lo mismo. El templo fue destruido, la ciudad fue conquistada. Ya no fue Babilonia, ahora fue Roma. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Sí? Sé que esto puede parecer una clase de historia. Lo comprendo. Ténganme paciencia. La verdad es que me gusta mucho y espero que a ustedes también les guste. Y sobre todo, hay algo que podemos ver cuando vemos todas estas escenas juntas. Podemos ver algo muy interesante. Jesús, normalmente cuando se habla de él, se habla de un Jesús bien chido, todo amoroso y todo amable, que atiende a todas las personas. Pero este capítulo nos habla no solamente de un Jesús así, nos habla de un Jesús que está molesto, que está enojado, que está irritado por lo que está ocurriendo. Normalmente pensamos que puede ser una persona doble cara, ¿verdad? No, ese no es el Jesús que yo conozco, ese es otro tipo de Jesús. Pero en realidad es que Jesús es una persona y puedes ver claramente que Él trata de una forma a los líderes y de otra forma a los humildes. Cómo trató a los cojos y a los niños, a los que nunca podían entrar al templo. Los trata amable, les presenta, los sana, les hace milagros. Pero aquellos que han decidido usar el nombre de Dios para beneficio propio, los trata con dureza, con enojo. Tal vez hablar de Jesús enojado, molesto, iracundo, sea un problema para nosotros o para ti. Tal vez por el contexto donde has crecido o las personas que te rodearon, experimentaste este tipo de Jesús, de que todo estaba mal. Pero quiero que sepas algo acerca de lo que la Biblia nos está hablando de Jesús. La ira o el enojo no es un sentimiento. La ira o el enojo es una reacción de un sentimiento más profundo. Dicen los expertos que dependiendo del sentimiento o de lo profundo de tu sentimiento puedes tener una reacción, y esa reacción puede ser buena o puede ser mala cuando te enojas, ¿no? Evidentemente, lo que Jesús nos deja ver es su pasión, su amor por las personas y sobre todo por la voluntad de Dios. A Él evidentemente le molesta el altivo, las personas que se aprovechan de los demás, y además de eso, Él es la perfecta representación de Dios. La palabra nos dice que Dios no se queda de manos cruzadas cuando estas cosas ocurren. Dios tiene la intención de acabar con la corrupción y la maldad en el corazón de las personas. Este enojo en realidad es algo instintivo que nos deja ver el profundo amor que tiene Dios, aún inclusive con los líderes religiosos. ¿Por qué? Tú nunca vas a ver a Jesús hablando con los líderes mentiras. Y la máxima expresión de amor siempre es hablar la verdad a aquellas personas que aún te incomodan, aún que están en contra de lo que piensas. Amén. Dios está más interesado que muchos en reconciliarse con el ser humano. Y Él está haciendo más de lo que nosotros podamos hacer por alcanzar al humano, al hombre.
Y aunque sabemos que Jesús conoce cómo terminará Jerusalén, podemos ver en capítulos más adelante que Él dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Jesús, la máxima expresión, la mejor expresión de Dios en la tierra, nos deja ver que Dios no está interesado únicamente en que el malvado termine mal. En ocasiones pensamos que eso está bien para las personas que están fuera de la iglesia o que están fuera de aquí, de la comunidad. Pero lo interesante es que todas estas palabras de Jesús no son para las personas que no son de la congregación de ellos, sino que son parte y son de aquellas personas. Estas palabras van dirigidas a esas personas que dicen conocer a Dios. Son de aquellas personas que se han jactado de decir: yo tengo el conocimiento verdadero acerca de Dios. Yo sé cómo Dios actúa. Debe de actuar de esta manera. En el templo, haciendo sacrificios, ¿verdad? ¿No es lo que afirmaban según los profetas, el pueblo de Israel? El día de hoy tal vez no decimos: tenemos el templo, tenemos el templo, tenemos el templo. Pero sí decimos: soy cristiano, voy el domingo, doy ofrenda, entro estoy en tal ministerio. Pero en realidad nuestro corazón está alejado de Dios. La Biblia nos deja ver que esto que Jesús nos está hablando, Mateo nos está hablando acerca de Jesús y acerca de la higuera. Cuando solamente nos fijamos en esto, que decimos que es lo adecuado, es como la higuera. Esa higuera que está muy bonita, pero no tiene fruto. Por lo que si estás pasando algo en tu vida que está mal y que estás aparentando algo, déjame decirte algo: Jesús te confrontará. Directamente te dirá las cosas como son. No porque te odie, sino porque te ama. En muchas ocasiones hemos herido personas como los fariseos, que nos cuenta la historia solamente por presentar este templo perfecto a la vista de todos, pero alejado de Dios. El amor de Él nos confrontará, estoy seguro. Y te invito a que vivamos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a lo que Él ha planeado para ti. Él tiene planes increíbles. Él ha querido que seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, un padre, un hermano, un abuelo, una esposa, una madre, una hermana, que conozca la voluntad de Dios y que sepa y guíe a otros a Él. Porque el día de hoy, eso es lo que demuestra la entrada triunfal de Cristo. Nos llama a volver a Dios, a poner las cosas como son, no por lo que aparentas, sino lo que está dentro de ti donde nadie puede ver. Hay algo que posiblemente podamos engañar a las personas con lo que ven. Todos podemos engañar fácilmente. Pero Dios conoce la verdad. Así que
Te invito a reflexionar acerca de nuestra vida. Somos como los líderes que aparentaban y buscaban que todo estuviera funcionando, pero muy alejados del propósito real, como esta higuera que tiene mucho verde, pero nada de fruto, alejado de la voluntad de Dios. Si nuestra vida es así, hermanos, vamos a terminar mal. No porque yo lo diga, ¿ok? La Biblia nos deja ver que estas consecuencias son lo que viene. Así que te invito a que esta mañana, o tarde ya es la 1, pienses en esto. La entrada triunfal de Cristo es para transformar tu vida. Amén.